El día de hoy vamos a estar en Hechos 15. Si tienen ahí su Biblia, les voy a pedir que me acompañen. Si no tienes tu Biblia, en Google puedes ponerle Hechos 15 NTV. Esa es la versión que vamos a estar utilizando hoy. Ya sé que cada rato cambio de versión, pero es que esta creo que está un poquito mejor para... Se entiende mejor algunos pasajes, ¿ok? Entonces, Hechos 15, versión NTV. Voy a estar de los versículos 13 al 21. Y el mensaje del día de hoy se titula Vivir en agradecimiento. Vamos a ver un poco sobre ese tema, cómo se puede vivir ahora en agradecimiento en base a Hechos 15. Y en lo que ustedes van llegando ya al versículo 13, yo les voy contando cómo llegamos aquí a Hechos 15. Recordemos que Hechos 15 narra un gran conflicto que se desarrolló en la iglesia. ¿Sí? ¿Lo recuerdan un poquito? Lo vimos hace 2 semanas. Este mensaje está en YouTube también por si quieres recapitularlo. Y el punto es que algunos cristianos judíos decían que los cristianos nuevos, que eran gentiles, cuando se convertían a Jesús, ellos tenían que guardar la ley, la ley ceremonial y circuncidarse y un montón de cosas. En esencia, esta gente le estaba diciendo a los no judíos: ustedes, para ser seguidores de Jesús, primero tienen que convertirse en judíos y entonces convertirse en cristianos. Por supuesto, eso va en contra de todo el plan de Dios. Jesús nunca estipuló un plan como ese respecto a los que se convertían, ¿verdad? Él decía: vengan a mí todos ustedes, y no ponía alguna condición de que tienes que ser judío, tienes que estar circuncidado o algo por el estilo. De modo que aquí en Hechos 15 hubo un conflicto porque en los primeros versículos de Hechos 15 leemos que varios líderes se opusieron. Algunos no estaban de acuerdo con esta nueva postura de algunos cristianos judíos de que todos ahora, para ser creyentes, tenían que primero cumplir sus requisitos. Sin embargo, aquí en la opinión, aquí en este debate que hubo, faltaba la opinión de un líder muy importante, y este hombre se llama Jacobo. En sus Biblias puede decir Jacobo o Santiago, que es el escritor de la epístola de Santiago. En la Biblia hay un libro que se llama Santiago, él lo escribió. ¿Quién es este Santiago? Es muy interesante su historia. No estamos hablando de alguno de los discípulos de Jesús. Santiago era medio hermano de Jesús en la sangre, era su hermano. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Santiago no creyó su ministerio hasta que finalmente muere y resucita. Entonces imagínate, Santiago, a los ojos de muchos, era un líder importante por ser hermano de Jesús, y no únicamente por eso. A Santiago lo apodaban Santiago el Justo. Es decir, era un hombre muy recto y su opinión era muy importante. Entonces aquí vamos a ver la opinión final de Santiago, porque se cree que en este momento Santiago era el líder principal de la iglesia de Jerusalén. O sea, más que Pedro, incluso más que Juan, más que algunos apóstoles. De modo que todos están escuchando, expectantes a lo que él va a decir, porque si él dice que sí a los judaizantes, a este rollo de convertirte en judío y luego en cristiano, pues eso hubiera dividido la iglesia y él hubiera sido infiel a Dios. ¿Qué dice entonces? Con eso en mente, dice el versículo 13: cuando terminaron de hablar, o sea, Pedro, Pablo, Bernabé, los que hablaban antes, Santiago se puso de pie y dijo: hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito: después yo volveré y restauraré la casa caída de David, y construiré sus ruinas y la restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que ha llamado a ser míos. El Señor ha hablado. Aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. De modo que, el argumento de Santiago, si se dan cuenta, va en 2 vías. Primero él dice: a ver, hermanos, yo creo, Santiago dice, que lo que Pedro vivió en Hechos 10, hay otro sermón en YouTube sobre eso, o lo pueden leer en su casa de tarea, fue algo de parte de Dios. ¿Qué pasó en Hechos 10? En Hechos 10, Dios, no un humano, tuvo la iniciativa de que personas no judías se acercaran al evangelio. Y una vez que esas personas creyeron en Jesús, Dios les dio la garantía de que ellos eran creyentes, que es el Espíritu Santo. Entonces Pedro, en su argumento anterior, y Santiago aquí está diciendo, fue Dios quien salvó a los gentiles, no nosotros con nuestras buenas ideas, no Pedro con sus impulsos. Fue Dios quien desde el principio estipuló que los no judíos podían convertirse en creyentes sin hacer nada más. De modo que Santiago reconoce eso. Pero lo segundo que hace es la base de la palabra de Dios. Si se dan cuenta, él cita un pasaje de los Salmos. Y eso es importante porque la Biblia, en nuestra opinión, debe tener la máxima influencia respecto a cualquier tema.
A veces preguntamos cosas a ciertas personas porque ya hay una respuesta que queremos a veces escuchar, ¿no? Es como que, a ver, estás peleando con tu esposa y vas con el compañero de trabajo que se ha divorciado 2 veces, pues ¿qué te va a decir? No, pues o sea, es obvio, o sea, sabes para dónde va el asunto. No, pues ya estuvo, ¿no? O sea, divórciate, al cabo que yo te paso a mi abogado. O sea, no sé. Entonces, a veces podemos buscar ciertas personas porque su opinión ya es relevante para nosotros por el simple hecho de quiénes son. Pero Santiago dice, ok, sí, lo que Pedro nos expuso, su opinión es válida, pero la base fundamental no es Pedro, ni siquiera su experiencia, ¿qué es? La palabra de Dios. Y cita un texto de la palabra de Dios donde Dios manifiesta que su intención desde hace cientos de años era restaurar una dinastía a través del hijo de David, Jesús, que alcanzara a todas las naciones. Y así hay muchos textos, no me puedo tardar aquí, ¿verdad? Tarea demasiado, citando tantos textos donde Dios tiene la intención desde el Antiguo Testamento de salvar a personas judías y no judías. Muy bien, entonces fíjense, versículo 19. La sentencia de Santiago es, y mi opinión entonces es, otras versiones dicen, yo juzgo, o sea, con autoridad, y él dice, que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles para que se conviertan a Dios. No, al contrario, debemos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Ok, en esencia Santiago está diciendo, no debemos imponerle nada a nadie para venir a Jesús. Las personas no están obligadas a circuncidarse, ni guardar la ley ceremonial, ni a hacer nada. Nosotros no predicamos el judaísmo. ¿Qué predicamos? A Jesús. Entonces Santiago, siendo el judío y un hombre respetado, dijo, no podemos ponerles condiciones a las personas para venir a Jesús. Esa fue su conclusión. Pero si leen, sí puso algunas reglas, ¿sí? Y esas reglas pueden parecernos un poco extrañas, a lo mejor, o como que, a ver, ¿cómo que reglas? Si se dan cuenta, hay 4 reglas puntuales que Santiago da. O sea, él dice, no podemos poner obstáculos, pero debemos decirles lo siguiente, 4 reglas. Abstención de la idolatría, ¿verdad? Dice abstención de la inmoralidad sexual. Luego dice abstención de comer animales estrangulados y abstención de consumir sangre. Ahora, ¿por qué estas normas? Las primeras 2 son evidentes, ¿sí? O sea, Dios claramente a lo largo de toda la escritura nos llama a no adorar falsos dioses, obviamente, y tampoco cometer inmoralidades sexuales. ¿Por qué Santiago da estas reglas puntualmente? Porque proyectémonos como los judíos. Ellos están pensando de que si esta gente se convierte a Dios y no guarda la ley, seguramente, ¿qué va a pasar con ellos? Pues se van a hacer unos simios incivilizados, ¿verdad? O sea, como no hay reglas, los gentiles van a decir, no, pues estamos en Cristo y dale lo que sea. Entonces Santiago está simplemente dejando en claro, es obvio, hermanos judíos, que ellos tienen que abstenerse de la idolatría, como nosotros, y abstenerse de la inmoralidad sexual. Ahora, ¿por qué estos 2 puntos tan obvios para nosotros? Ok, como gentiles de culturas paganas, esos puntos no eran tan evidentes. ¿Sí? La cultura estaba paganizada por completo. Para nosotros que vivimos en un estado moderno, donde la iglesia está separada del estado, es otro asunto. Pero para ellos lo religioso, lo político y el estado estaban unidos por completo. Entonces para Santiago es como decirles, lo que para nosotros es obvio, para ellos probablemente no. Pero la escritura, por supuesto, era muy clara. Y en esencia esto es para los judíos, como diciéndoles, hermanos, por favor, obviamente no van a ser unos idólatras. Saben que no deben hacerlo. Y en segundo lugar, de igual manera, con la idolatría había mucha inmoralidad sexual relacionada con la adoración a los dioses. Otra vez, como mexicanos de un contexto católico, pues eso como que no nos hace mucho clic, ¿verdad? Porque aquí no es como que vas a la iglesia católica o ibas y el padre te decía, métese ahí al cuartito, ahí va a encontrar una hermana que lo va a llevar a una profundización espiritual por medio de tener relaciones sexuales. O sea, para nosotros sería como que, ¿y eso qué? Pero en aquel tiempo era muy común, o sea, los griegos tenían templos especializados donde había muchos hombres y mujeres, porque supuestamente en el contacto sexual con estas profetisas había como una conexión con Dios. ¿Han visto la película de 300? Muy famosa. Hay una parte donde hay un oráculo y esa escena está muy sexualizada porque hay como una conexión entre esta mujer muy hermosa, desnuda y todo con los dioses y la revelación. Esa idea permeaba mucho en la cultura griega, de modo que Santiago está como diciendo otra vez lo obvio. Hermanos, ellos van a guardarse de eso, no porque yo lo diga, sino porque la Biblia es muy clara y el mensaje es muy claro. Pero con las otras 2 reglas hay un poquito ahí de
de debate. Incluso entre otros predicadores y teólogos, al estar investigando, me di cuenta que hay debate, porque las reglas son no comer animales estrangulados y no consumir sangre. Entonces, en esencia significa, la prohibición es esta: no puedes comer sangre. Hay alimentos, incluso en México, que son a base de sangre en su totalidad, ¿no? Hay culturas donde se toma la sangre de los animales así, ¿no? Pura, y es muy nutritiva y lo que sea. Muy bien. Otra vez, como mexicanos, eso para nosotros no, como que no es tan normalizado, ¿verdad? Y el asunto de comer animales estrangulados es que, otra vez, hay culturas donde los animales no se degollan, como aquí, que se les escurre la sangre, sino que simplemente los ahorcan y vámonos, ¿no? A la olla, así. De nuevo, ¿por qué estas normas? Debemos entender que estas normas no van relacionadas realmente con nuestra devoción a Dios o con la santidad personal. Eran normas más que respondían al producto de una convivencia sana entre judíos y no judíos. Ahora, ¿por qué? Imagínate que aquí la mitad fueron los judíos y la mitad no, ¿verdad? Y vamos ahorita a comer. Y aquí a los hermanos estos les encanta, ¿verdad?, tomar sangre, porque así los acostumbran toda la vida. Y estamos sentados en la mesa y para ustedes eso sería abominable. Pero para ellos, imagínense, como no es malo, ¿cómo se sentirían ustedes? ¿O cómo se vería esta convivencia donde enfrente de ti no le gusta nada de eso y tú estás ahí comiendo sangre, animales estrangulados? O sea, pues sería chocante para la convivencia en la iglesia. De modo que estas reglas responden más a eso. Porque estoy seguro, Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 10:25, dice lo siguiente: así que pueden comer cualquier carne que se vende en el mercado sin preguntar nada por motivos de conciencia. Eso es 1 Corintios 10:25, algo que se reveló más adelante, ¿ok? Esto es Hechos 15. 1 Corintios es más adelante. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque en esencia es muy complicado, y aquí te va. ¿Qué tanta sangre es permitida en un filete de carne? O sea, es muy difícil determinar si le queda una gota de sangre, si le quedan 2, 3, 4. O sea, es muy complicado determinar, ¿no? O sea, ¿hasta qué grado es malo comer la carne a 3/4 o un medio, ¿verdad? O a lo mejor casi cruda? O hay ciertas partes de animales que se comen crudas. ¿Hasta qué punto sería eso bueno porque tiene ahí un poquito de sangre? Sería muy difícil, ¿no? O ir al mercado y preguntar: oiga, ¿usted está seguro que este animal lo degollaron y no lo estrangularon? ¿Está seguro que lo colgaron durante 3 horas? O sea, sería algo imposible. Los judíos hasta la fecha tienen normas muy estrictas así, hasta sellos en alimentos. Pero Pablo sabe que eso no es una norma para nosotros como cristianos. Sin embargo, aquí Santiago lo hace porque él tiene que conciliar y tiene que llegar a un punto común como: a ver, hermanos, pues vamos a tratar de no comer sangre, vamos a tratar de no comer cosas que a los judíos los puedan ofender, y así hay una más sana convivencia. Y por eso Santiago concluye así en el versículo 21: porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quien lo predique, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Santiago está diciendo, la ley y todo esto ceremonial se defiende solito. O sea, Moisés ya ha sido muchas veces predicado, hay un montón de sinagogas en todo el mundo. Esas reglas entre los judíos se van a conservar. Y finalmente esa fue la conclusión de Santiago, ¿verdad? No podemos imponer nada, solamente estas medidas de convivencia. ¿Qué aprendemos de esta enseñanza vieja para nosotros, no? Porque es como el chisme que te cuenta a lo mejor el abuelito, que de hace un montón, y tú siempre me cuenta lo mismo, abuelo, no le encuentro provecho. ¿Será que esta es una historia así vieja que nos deja como que, pues está bien, ¿no? O sea, que hay una enseñanza de por medio. Yo creo firmemente que sí. Y yo creo que la enseñanza aquí es muy clara. Es de que el evangelio no puede ser limitado por nosotros o por nadie por alguna condición de nuestra parte. O sea, cuando nosotros le decimos a alguien que puede venir a Jesús, lo hacemos libremente, y esa persona puede acercarse libremente y reconciliarse con Dios, no importa cuál sea su circunstancia, sus costumbres o su estilo de vida. ¿Sí? O sea, la invitación del evangelio no está limitada a absolutamente nada. Y nosotros podemos reflexionar en estos temas, y es importante tenerlos en claro, porque como cristianos, incluso en México, entre las iglesias cristianas, en ocasiones va a abundar el legalismo, la religiosidad o hasta a veces el libertinaje, ¿sí? Como cristianos a veces ponemos condiciones a las personas para acercarse a Jesús. Y hace 2 semanas hablamos muy puntualmente sobre eso, pero a veces queremos que la gente primero cambie y que entonces se acerque a Jesús. Que primero deje todo lo que está haciendo malo y que entonces se acerque a Jesús. Eso es claramente imposible. O sea, Dios no te pide que seas perfecto y que entonces tú te acerques a Él. Dios te pide que vengas tal como eres y Él se va a encargar entonces de todo lo demás. Porque
Los legalistas, ¿qué es el legalismo? Vamos a recapitular. El legalismo es esta creencia de que nosotros podemos participar, merecer o ganar cierta parte de nuestra salvación, ¿sí? Es como decir, yo coopero con Dios. Y pareciera que hay mucho respeto, ¿no? Como que no, es que yo quiero echarle ganas, Dios. Pero realmente es un insulto, porque es como querer sobornar a Dios. Es como decirle, Dios, tú diste tu plan de salvación gratis, pero yo quiero participar, yo quiero aportar. De modo que el legalismo es realmente una gran ofensa contra Dios. Ahora, aquí analicemos, en Hechos 15, no es que estos hermanos eran personas malas. A lo mejor ellos no eran malos, desgraciados, ¿verdad? Que querían a fuerzas poner trabas a los gentiles. Probablemente su preocupación era que, su preocupación a lo mejor bien intencionada pero equivocada, era que Dios debía ser tratado como se merecía. ¿Sí? A Dios hay que darle el lugar que se merece, ¿no? A Dios hay que respetarlo. No sé, a lo mejor una idea de ese estilo estaba en sus mentes. Ellos tenían miedo de que si los gentiles no tenían reglas claras de qué hacer, qué no hacer, cómo portarse, etcétera, como decía hace rato, se iban a convertir en simios, ¿no? En cristianos anarquistas que no iban a respetar nada, que iban a vivir como quisieran, que iban a pecar de aquí para allá. Y por supuesto, eso no es lo que iba a pasar. Y muchos pensamos que la cura del legalismo es como relajarte, ¿no? O sea, es una persona religiosa y nuestra cura para esa persona religiosa es como que, hey, cálmese, ¿no? O sea, no se tome tan en serio esto del pecado y la santidad. Pensamos que esa es la solución. Y al contrario, vemos a alguien que está desatado, un antinomista, ¿no? Alguien antiley. Y decimos, no, pues tu solución es ser un poquito más religioso, ¿no? O sea, tomarte en serio a Dios, tomarte en serio tu salvación, preocuparte porque Dios está en el cielo con su lápiz, tomando todas tus acciones y las va a sopesar en el cielo. Pero pensar que el legalismo es la cura de ser un antinomista, o pensar que ser legalista se cura por medio de ser más relajado, es una equivocación. Porque tanto ser un libertino como ser un religioso son dos lados de una misma moneda, ¿sí? Son dos lados de un mismo cuchillo. O sea, el asunto no está en ser equilibrado. La solución a estos dos problemas, ser muy religioso o ser muy libertino, no es otra más que el evangelio. No es otra más que Jesús y su mensaje que claramente podemos aprender en la Escritura. Sir Clark Ferguson, un teólogo, dice que el antinomismo y el legalismo, o sea, este rollo de ser libertino o muy religioso, son dos mellizos de un mismo vientre. En esencia, el error es el mismo. ¿Por qué? Porque los legalistas ven que hay una puerta en el cielo y ellos dicen, yo tengo que construir el camino para llegar a esa puerta. Pero el libertino ve la puerta y dice, ¿qué importa la puerta, no? O sea, si Dios la puso ahí es porque voy a llegar. Es una equivocación. Ven a Dios extendiendo su mano y el que es religioso piensa que él tiene que extender la suya echándole ganas y tocarlo apenas los dedos para que Dios entonces te dé su favor. Y el que le vale, el que es libertino, dice, no, pues si Dios me quiere salvar, no importa cómo sea, Él me va a salvar, ¿no? O sea, yo solo tengo que relajarme y disfrutar la vida, porque al cabo Dios me va a salvar si yo creo. Si se dan cuenta, es el mismo error. Ambos errores están considerando y piensan que Dios es un viejito que se siente en el cielo y que te deja hacer lo que quieras, ¿no? Eches ganas o no le eches ganas. Por supuesto, eso no es el mensaje del evangelio. O sea, Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Pero Jesús también dijo, el que permanece en mí y yo en él, este dará mucho fruto y mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. En otras palabras, Jesús dice, ok, tú no ocupas hacer nada, solamente creer y vas a tener vida eterna. Pero una vez que tienes vida eterna, yo me voy a encargar de que si tú permaneces en mí, vas a llevar mucho fruto. O sea, se va a notar que tú estás ahora conmigo, se va a notar que estás en buenos términos con Dios. Por eso Pablo en Romanos 1:16 llega a decir, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree, al judío y al griego. O sea, el evangelio no tiene limitaciones. O sea, Dios nos salva, no importando si eres gentil y guardas la ley o no importando si eres judío, no importando si eres hombre, mujer, voy a ir más allá, heterosexual, homosexual, lo que sea sexual. O sea, a Dios no le interesa que tú cumplas una condición de alguna clase para Él darte su favor y tu gracia y su salvación. A veces pensamos que la gente otra vez tiene que cambiar y luego acercarse a Jesús. Jesús te dice, acércate tal cual eres. Y por eso Pablo dice, el evangelio es poder de Dios en acción. O sea, cuando tú crees, el poder de Dios en acción es quien se encarga de salvarte de principio
hasta el final. O sea, vamos a usar la ilustración que utilizaba hace ratito. Dios hace la puerta en el cielo, pero también construye el camino y te da las piernas para caminar y está contigo como cantábamos hace rato. Él me sostendrá. O sea, Dios dice, yo voy a estar contigo de principio a fin. La salvación nunca descansa en nuestras manos. De modo que no hay una condición que nosotros debamos cumplir antes de acercarnos a Jesús, pero sí hay una consecuencia de acercarnos a Jesús. Y eso en la Biblia se le conoce como regeneración. Cuando tú y yo creemos, Dios nos acepta tal como somos, pero no nos deja tal cual llegamos. ¿Sí? Esa es la diferencia. Te acepta como eres, pero no te deja como llegaste. Él te cambia. Yo creo que el texto más famoso de esto, que comprueba esto, es 1 Corintios 5:17. Lo han escuchado. Dice, todo el que permanece en Cristo, pertenece a Cristo, se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Jesús, Él nos cambia. Él dice, tu vida pasada, todo lo que hiciste antes o tu estilo de vida anterior se acabó. Tú tienes una nueva oportunidad de iniciar. Más aún, Hebreos 10:16, fíjense qué dice, qué promesa hay de parte de Dios. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré. O sea, Dios va a encargarse de poner su ley y el deseo de que tú quieras obedecerlo en tu corazón y en tu mente. De modo que vas a querer vivir para Dios, vas a querer ahora entregarte a Él. Porque Dios no es un padre tacaño que esté en el cielo como diciendo, encárgate tú, échale ganas. Dios es un padre bondadoso, un padre que corre a nuestro encuentro. Y si Él es un buen padre para nosotros, ¿cómo habríamos de responder? La Biblia nos da otra vez la respuesta. 1 Corintios 1:14, 1 Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que tenían antes en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Y el versículo siguiente dice, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Es decir, vivimos en santidad y podemos vivir en santidad, podemos vivir agradando a Dios, no por mi fuerza y no por tu fuerza, sino porque Dios te ha dado su Santo Espíritu y ahora tú tienes la oportunidad de vivir una nueva vida. Tú tienes la oportunidad de agradar a Dios. Tu salvación está segura, eso no está en juego, ¿ok? Tu santidad o pecar o no pecar no es lo que te va a llevar al cielo. Esa es una manera en la que tú y yo vivimos en agradecimiento a Dios. Cada día de nuestra vida queremos agradarlo, no para ganarnos el cielo, sino porque ya nos lo ganamos. El cielo ya es nuestro a través de Jesús. El cielo es tuyo y mío a través de la fe, no por tus obras, no por mi esfuerzo, sino por el esfuerzo de Jesús en la cruz. No porque yo me porte bien, sino porque Jesús ya cumplió todas las condiciones. De modo que, ¿cómo podemos aplicar este mensaje? La primera aplicación sería evidente, vivir en santidad. Te lo digo porque es posible, tú puedes vivir en santidad. Hay pecado en tu vida que está ahí y está repitiéndose una y otra vez y te esclaviza, pero tú puedes vencerlo si estás en Jesús. La Biblia es nuestra guía. A lo largo de la historia ha habido muchas guías respecto a muchas cosas. Los hombres somos famosos por no leerlas, ¿verdad? Queremos armar las cosas sin leer los instructivos. Pero ha habido muchas guías a lo largo de la historia. Yo creo que la peor guía que he escuchado es una guía que se produjo de los 30 a los 60 en Estados Unidos, que se llamaba The Green Book, ¿sí? La traducción directa sería el libro verde. No sé si han escuchado respecto a esa guía. Esta es una guía horrible, era una guía para afroamericanos respecto a dónde podían comer, hospedarse, caminar, todo. O sea, porque como el racismo era tan marcado de parte de los blancos, había lugares donde decían literalmente letreros, aquí no se aceptan negros, cosas así. Y este librito era como una guía para que tú como un viajero por tu país pudieras recorrer California, Texas con la seguridad de que pues no ibas a recibir un mal comentario, una mala cara o desprecio o arriesgar tu vida, ¿no? Entonces el Green Book era como este librito que abrías y aquí sí puedo comer, aquí no puedo comer, aquí puedo hospedarme. Pero bueno, dejando esas guías tontas a un lado y las guías que a veces nos inventamos nosotros para ser más santos, la Biblia sí nos dice cómo podemos ser más santos. En la Biblia tú puedes encontrar, en primer lugar, que ama a Dios. Tan simple como eso. A ver, Dios ama la justicia, Dios quiere que yo ame
la justicia. Dios ama a las personas necesitadas y a las personas que reconocen su necesidad. Yo puedo amar a esas personas. Dios en la Biblia nos enseña rectitud, nos enseña respeto. Pero por otro lado, la Biblia es muy clara respecto a aquellas cosas que a Dios no le gustan. La Biblia llama a muchas cosas pecado y hay que llamar las cosas por su nombre. Si la Biblia nos enseña que eso es pecado y que a Dios no le agrada, significa que Dios quiere que a nosotros esas cosas no nos agraden porque lo ofenden. Dios nos muestra claramente qué es maldad. En la Biblia podemos aprender a vivir realmente en agradecimiento porque Dios nos dice todo lo que necesitamos saber. Y sobre todo, yo creo que la Biblia, al tú estudiarla, te vas a dar cuenta que podemos vivir bajo el temor de Dios. Porque cuando el amor, la motivación de ser agradecido no es suficiente, el temor a Dios te puede sostener. ¿Qué significa temer a Dios? Te hago un ejemplo con la historia de José. En Génesis 39 encontramos la vida de José. Y José, en algún punto de su vida, fue tentado por la esposa de su patrón, ¿verdad? Le dice, oye, acuéstate conmigo, ¿no? José estaba muy guapo, dice Génesis. A lo guapo que significaba en ese momento, ¿verdad? Pero el punto es que le gustó mucho a la señora, ¿verdad? Y la señora dice que le insistía día tras día, acuéstate conmigo, ¿no? Así. Y José, ojo ahí, también un poco imprudente, se fue a meter a la casa cuando no había nadie. Eso es una señal. Yo sé que siempre decimos, José, qué ejemplo, pero también si sabes que no hay nadie, pues te vas a poner a la boca del lobo, ¿verdad? Bueno, X eso. José entra y la mujer lo tienta, le dice, ¿qué onda, no? Bueno, sería actualmente. Le dice, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar? Y José entra en un discurso muy interesante y la frase final es esto: ¿cómo podría yo cometer semejante maldad y pecar contra Dios? O sea, él pudo haber dicho, ¿qué te pasa? ¿Cómo podría yo pecar contra mi patrón? ¿Verdad? O ¿cómo podría yo pecar contra mis principios? O ¿cómo? No sé, o sea, él se puede haber inventado cualquier cosa, pero el argumento de él fue, ¿cómo podría yo pecar contra quién? Contra Dios. Y ojo, no voy a juzgar a José, pero si incluso José hubiera sido de verdad tentado y hubiera tenido ganas de hacerlo, su argumento para sostenerse no era no tengo ganas, no era no se me antoja, estás bien fea, o algo así. Era ¿cómo voy a ofender a Dios? ¿Cómo voy a pecar contra Dios? En otras palabras, su sustento final no fue ni el amor, probablemente, no fue pues el agradecimiento, fue el temor. Él tenía miedo de fallarle a Dios. Él tenía miedo de ofender a Dios. Por eso el salmista decía lo siguiente: Señor, instrúyeme en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para una cosa, para temer tu nombre. O sea, Dios nos puede dar ese temor de cuando tú te veas enfrentado a una tentación, que sientas que ya los pies te tiemblan, que lo quieres hacer, que sabes que estás pecando contra Dios, tú puedes decir: Señor, dame de tu temor. Y tienes temor de Dios, de que Él está en el cielo, que Él te está viendo, que Él dio todo por ti, que Él te ama, que Él te ha rescatado de ese estilo de vida. Y ese temor te puede llevar a vencer realmente cualquier pecado que se esté cruzando en tu camino. Y esa es la manera más evidente de vivir en santidad. Pero sabes, también este texto en Hechos nos enseña que hay muchas cosas que no necesariamente son pecados evidentes, pero en los cuales podemos vivir en sabiduría. Por ejemplo, aquí en Santiago vimos que él dijo, oigan, no coman esto para no ofender. Ahora, ¿era pecado comer eso? Probablemente no, pero ofender a otros y que te valiera sus sensibilidades, eso sí se puede convertir en un pecado. Por eso tenemos que tener cuidado porque, y aquí me voy a incluir yo, a veces con acciones bien intencionadas o sin intenciones podemos lastimar a otros. ¿Sí? Podemos ofenderlos. A lo mejor tú dices, es que tengo un argumento, tengo un pretexto y puede que sea muy bueno y es verdad, pero puedes ofender a otro. Y ahí la Biblia nos llama a vivir con sabiduría, de decir, oye, perdón, me equivoqué, o no sabía que te ofendía, y cambiar, quitar eso de mi vida. Hay veces que algo no es pecado, pero puede lastimar a otro. Y hay temas sí que van a recorrer este camino siempre, como el tema del licor, ¿verdad? O sea, a ver, ¿tomar licor es malo? Yo creo que no, la Biblia no lo prohíbe en ningún momento, prohíbe el emborracharte, por supuesto, pero no directamente el tomar licor. Pero en ocasiones, si yo tengo un amigo cristiano, por ejemplo, que él tiene una sensibilidad muy marcada para con el alcohol, yo no puedo ser imprudente y, eres bien llorado, ¿no? Tráigame 5 cervezas que me las voy a echar aquí enfrente de mi amigo para que vea que yo sí tengo buena conciencia.
Estoy siendo ahí ¿qué? Insensible, poco sabio. ¿Es malo lo que estoy haciendo? Pues no, directamente tomar a lo mejor no es malo, pero mi actitud está demostrando que hay falta de amor y mi libertad no puede ser un pretexto para no ser considerado con otro. De modo que aquí hay que vivir con sabiduría y así va a haber un montón de temas. ¿Es malo bailar? ¿Es malo esto? ¿Es malo? Probablemente no, pero hay prudencia y hasta un punto bailar puede, bailar reggaetón, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, pues a lo mejor probablemente ahí estés haciendo cosas que no sabes que no están tan bien. O no sé, o sea, todo depende. No voy a decirte que está bien o está mal. Pero ahí, ¿qué otra vez? ¿Qué hay ahí? ¿Qué tiene que haber? Sabiduría. Decirle a Dios, Dios, ayúdame a ver aquí, distinguir aquí si estoy actuando bien o estoy actuando mal. Ahora, dicho esto, también les menciono lo siguiente. Claro que es imposible agradar a todos, ¿verdad? Pues claro que con hacer algo voy a ofender a otro. Que si tomaste, que por qué no, y por qué no tomaste, que por qué sí. Entonces, es imposible realmente agradar a todos y yo entiendo perfectamente eso. Pero primero debo considerar a mi esposa, a mi familia, a mis hijos. Si a mis hijos no les gusta, no sé, que yo los mande a correr todos los días 10 kilómetros, pues a lo mejor puede ser, no, pues sabes qué, hijo, 5, ¿no? O a lo mejor si a mi esposa no le gusta que yo me esté sacando los mocos en el sillón así siempre, los pegue abajo, y eso puede ser que es tonto a lo mejor, pero si no le gusta y estoy siendo falto de sabiduría, debo tener prudencia, pero siempre en ese orden, ¿verdad? No, otra vez, no puedo agradar a todos, pero primero me preocupo por mi esposa, mi familia, mis hijos, mi iglesia local y después a gente no cristiana a la cual a veces ni es necesario ofender. Te voy a poner un ejemplo. Vas a una casa que te invitaron y van a comer. Pues soy imprudente, muy cristiano, pero imprudente decir, a ver, nadie coma hasta que yo ore. ¿Ok? ¿Es bueno orar? Claro que sí, por los alimentos, pero debo tener prudencia. Ahora, si estoy en mi casa, por supuesto que puedo hacerlo y no estoy ofendiendo a nadie, pero tengo que tener esos controles donde no es malo, pero no es sabio, porque estoy ofendiendo innecesariamente a alguien y eso está haciendo quizá un estorbo para que se acerque a Jesús. Estas leyes de los judíos eran un estorbo para que gente se acercara a Jesús. Pero también dicho lo anterior, debo, y aquí es más como personal, ¿verdad? Debo aprender a contener pues mis sensibilidades cuando no tienen fundamento bíblico. O sea, si a mí me ofende, pero la Biblia no dice que es ofensa, pues debo también ser sensible a que, bueno, pues tampoco me voy a poner en plan de que aquí nadie va a hacer eso. Debo tener esa sabiduría, ese amor de decir, ok, la Biblia no lo prohíbe. Pablo decía, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia de otro? Si yo participo con agradecimiento en algo, ¿por qué de ser censurado por algo a lo que le agradezco a Dios? Entonces, ya sea que coman, que beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Para terminar, me gustaría que oráramos. Y en primer lugar, si tú sientes que en algunas áreas de tu vida no estás viviendo con sabiduría, le pidamos a Dios eso. ¿Okay? No estoy hablando de santidad primero, estoy hablando de sabiduría. Áreas donde a lo mejor ofendemos o somos demasiado sensibles y la Biblia realmente no nos está ordenando ser así. Ahí podemos primero pedirle a Dios que nos ayude a cambiar esa actitud, que nos ayude a Dios a no pensar así. Pero probablemente tú sí ves áreas de tu vida donde estás fallando en santidad, donde tienes un pecado que has identificado, que lo cometes, te avergüenza, luego se esconde, pero de vez en cuando vuelve a salir y vuelve ahí a surgir. A lo mejor es la ira, a lo mejor es el rencor, ¿sí? Te hacen algo y sientes que es el fin del mundo. A lo mejor es el orgullo, ¿verdad? No puedes ceder ante otros nunca. A lo mejor es un deseo sexual impuro, a lo mejor es una adicción. ¿Debo seguir? Yo sé que cada uno de nosotros conoce a lo mejor algo en lo que está fallando en santidad, con tu boca, con tus acciones, con tus omisiones, algo donde sabes que no estás respondiendo adecuadamente a la voluntad de Dios. ¿Qué hacemos ahí? Pues pídele a Dios que te dé arrepentimiento, que te ayude a cambiar. Date cuenta de lo poco que hemos sido agradecidos, arrepíntete de eso y pídele a Dios, no te ocultes, no ocultes, Él te conoce, expón lo que tienes y la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él puede librarte por completo. Y finalmente, tú a lo mejor dices, es que yo no entro en esas categorías, yo siento que yo vivo en rebelión directa contra Dios, o sea, yo no estoy en buenos términos con Él. Hoy puedes venir a Dios, no hay pecado tan grave, como te mencioné, que te pueda separar del amor de Dios. Y no hay condición que tú tengas que cumplir para que Él te acepte con su gracia. A lo mejor tú tienes dudas y dices, es que no quiero cambiar esto, no entiendo esto o el otro.
Otra vez, Dios no te pide que entiendas o que cambies. Dios te pide que vengas tal cual eres y Él se va a encargar, créeme, de cuando te llene con tu Espíritu Santo, de orientar tu mente, tus pensamientos y todo lo que tú eres a entender qué se siente vivir en buenos términos con Dios y cómo eso se puede disfrutar. Así que yo te voy a rogar, como nos rogaron a muchos de nosotros en algún momento, vuelve a Dios, reconcíliate con Él. Solo en Él vas a encontrar lo que nunca jamás vas a poder perder. Oremos.